escuchan ahí. ¿Sí? Verónica Victoria dice que no se escucha, no se escucha. Creo que es Instagram. A ver si ya me escuchan ahí. A ver, en Instagram se oye bien. Carlos Lucero, ¿qué tal? Araceli dice que ya se escucha. Ok, ya se escucha, ya, ahora sí. Sí, yo estaba aquí, moví el micrófono y ya se escucha, sí, se escucha bien. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice Ángeles que no hay sonido, pero yo creo que ya, ahorita va a rectificar. Verónica, que fue de las primeras que me dijo, dice que sí, ya se oye. Dice Lulú que ya se oye. Sí, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos. Simón Salgado, ¿cómo estás? Buenas noches, de este lado, Rocío. Sí, buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar para que sigamos siendo edificados por el precioso Espíritu de Dios, porque nosotros no podemos edificar a nadie, solamente a Dios le ha placido que seamos edificados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla, Gonzalo, los niñas? Sí, ya Ángel está diciendo que ya se escucha, qué bueno. Así es que no, nosotros no podemos edificar a nadie, nosotros somos muchas cosas, vamos eliminando el pecado poco a poco, pero seguimos siendo carne y hay tantas cosas que tenemos que ir eliminando de nuestras vidas. Pidio cómo estamos, pero por su misericordia nos permite ser instrumentos de Dios y eso solamente es para darle la gloria al Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer nada y todo es por su gracia y su favor, ¿sí? Bendiciones a todos mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Sé que no somos dignos de ti, pero tú te ha placido, Señor, habernos puesto en Cristo, habernos llamado, porque no te elegimos nosotros a ti. Tú nos elegiste a nosotros, Señor, pero nos has puesto para que vayamos y llevemos fruto y el fruto permanezca. Y te damos gracias, Señor, porque de esta manera dice tu palabra que todo lo que te pidamos, Padre mío, tú lo harás, mi Señor Jesucristo, y tú nos darás todas las cosas. Te damos gracias, Señor, por seguir tratando con nosotros, quitándonos tanta tiniebla que tenemos en esta carne, en esta alma, Señor, que debemos renovar día con día para hacer tu voluntad y tu propósito, Padre. Permítenos, Señor, concédenos, Padre, de tu sabiduría, de tu guianza, Señor, de tus riquezas que tienes allá en gloria, para que seamos fortalecidos para acabar con tanto pecado que tenemos nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aunque ya en el Espíritu hemos muerto al pecado, nosotros tenemos que terminar con nuestra carne, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar el tema del día de ayer para poderlo continuar. El hecho es hablar de por qué el hombre es malo, es decir, porque hay personas que inclusive son más malas que otras. O sea, a veces ves casos donde un hombre mata a la esposa o mata a un hijo, o un hombre viola a su hija o viola a sus nietas, y dices, no es posible que haya tanta maldad, ¿no? O sea, no la podemos concebir, y ahorita lo decíamos uno mismo, hay muchas cosas que tenemos que entregarle a Dios. Poníamos el ejemplo que en una familia, por ejemplo, nacen 4 o 5 hijos, y los 4 o 5 hijos nacen de los mismos padres, del mismo vientre, y sin embargo hay un hijo, cada hijo es diferente, y dentro de esa familia existe uno que le dicen la oveja negra, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? O sea, si nacieron en la misma casa, fueron criados en la misma familia, fueron a las mismas escuelas, les dieron el mismo alimento a los 4 o 5 de esa familia, ¿por qué dentro de esos 4 o 5 hay uno que es muy malo? ¿Por qué
¿Por qué resultó tan malo que ofende a sus padres, los abandonó, peleó la herencia, les quitó propiedades? O sea, empiezas a decir, y entonces empezamos, en lugar de ayudar, empezamos a tirarle a esa oveja negra o a ese hermano que no quiere, o te das cuenta que en algunas familias alguien llega a Cristo y otros hermanos no quieren y lleva mucha oración, todo eso. Pero recordemos lo que dice el Señor, que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Es decir, este es un versículo que debemos tener como una columna vertebral en nuestra vida de crecimiento espiritual, que nos debe centrar siempre. Mira, vamos aquí a Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Es decir, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, no tenemos lucha contra las personas. Entonces no tienes una lucha contra ese familiar o ese hermano que le dices, le decimos la oveja negra, o que es más malo, o que hace lo contrario, o cuántas veces ya siendo adultos dices, ¿qué crees que mi hermano fue y se peleó con mi mamá y le dijo de cosas, o le dijo a mi papá hasta la despedida, y bueno, y mi mamá está llorando, mi papá está igual, y dice, si tú le llamas, pues ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo es posible que hagas esto? ¿Sí? Flair Glamour, ¿qué tal? Buenas noches. Eli Yar, también buenas noches. Y entonces tú agarras y la agarras contra esa persona, ¿no? Pero no debemos de perder de vista que la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ayer leíamos el endemoniado gadareno, que es una historia que todos nosotros la hemos leído en Marcos 5, y vemos que ese endemoniado gadareno, que se golpeaba a sí mismo, que lo ataban con grilletes y él se volvía a soltar, y es en el momento que vio que el Señor Jesucristo llegó, fue y corrió, él corrió a postrarse. Se cuenta que el Señor Jesucristo estaba bajando de la barca y en ese momento corrió el endemoniado gadareno y se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en ese momento habla este hombre endemoniado y dice, ¿qué traes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me vengas a atormentar. Y entonces es ahí el punto donde decíamos, a ver, si él ve bajar de la barca y no quiere nada con Jesucristo, pues lo más lógico es que hubiera huido de Jesucristo, ¿no? Porque dice, me viene a atormentar, pero no, él fue a postrarse a los pies de Cristo. Pero después el que habló fueron los demonios. Dijo, ¿qué traes contra nosotros, Jesucristo? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro, te pido que no vengas a atormentarnos, ¿no? Y entonces ahí dices, a ver, entonces parece como una historia así, que si lo hubiéramos visto en lo natural, el mismo Señor Jesucristo le hubiera dicho, bueno, ¿tú qué tienes? O sea, primero me ves bajar y te vienes a postrar a mis pies, y luego me vienes y me dices qué es lo que traigo. Mira, vamos a Marcos 5 nada más para retomar el tema. Ahorita tenemos 2 días de clase, hoy y mañana, y entonces dice aquí, Marcos 5:6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y entonces, en ese momento, después de que se arrodilla, le dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Si lo hubiéramos visto de lo natural, el Señor Jesús le hubiera dicho, bueno, ¿a ti qué te pasa, no? Por un lado vienes y corres hacia mí, por otro lado me dices, no te me acerques, ¿no?
no me vengas a atormentar. Entonces lo que nosotros vemos espiritualmente, y que desde luego el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando, era que el que corrió a postrarse a los pies del Señor Jesucristo era el hombre. Y los que hablaron diciendo no me atormentes eran los demonios que habitaban en este hombre. Entonces, cuando ves un familiar o un conocido o ves las noticias y ves tanta maldad, debemos centrarnos en tomar claramente en nuestra columna vertebral. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y entonces dices, a ver, esa persona que está haciendo lo malo no es esa persona, es Satanás que está viviendo dentro de esa persona que le hace hacer lo malo, ¿sí? Sea tu familiar, sea tu un conocido, sea por noticias, sea por todo, porque Dios nos dice claramente en su palabra que no tenemos nosotros la lucha o el pleito contra las personas. ¿Sí? Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces tú y yo debemos estar conscientes que ese hermano, ese familiar que ha agredido a nuestra mamá o ha agredido a un familiar o anda demandando y quiere hacerle lo malo nada más a la gente o ve y hace cosas extremadamente malas. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Gerardo, buenas noches. Hello Kitty, buenas noches. Ese familiar debemos nosotros tener misericordia y ponernos a orar más que nada por esa persona para que sea liberado. Una vez que sea liberado, te vas a dar cuenta que él mismo va a decir cómo me cambió el Señor Jesucristo, cómo me transformó con su poder. Ahora no soy para nada lo que era yo, y se va a entregar a Jesucristo como no te imaginas. Recuerda que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sí? Entonces ese hermano que se comporta, ¿qué tal, Janet? Buenas noches. Ese hermano que se comporta, ese primo, ese familiar, ese compañero de trabajo, ese colega de la escuela, ese compañero de la carrera o de los de las noticias, a quien veas, debemos centrarnos en que tenemos que orar por ellos para que sean liberados, basado en lo que Dios nos revela, que la lucha no es ni contra carne ni sangre. Ahora, como padres, cuando ves que uno de tus hijos es más difícil que el otro, debes tener más misericordia por ese que es más malo dentro de los hermanos de tus hijos, ¿no? Decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? En lugar de decirle, ¿por qué lo haces? Te pones a orar para que sea liberado. Ahora, eso ahora, imagínate que cada vez que comete un pecado, ¿sí? Esos pecados se quedan ahí en la carne, ¿no? O sea, en la carne está el pecado. Entonces el pecado queda en aumento, ese hermano va haciendo cosas más. Y más cuando ves hermanos que se unen con mucha facilidad antes de ser hijos de Dios, se casan varias veces o se unen con muchas personas, ¿no? Tienen relaciones sexuales con personas que también son muy parecidos en su manera de ser, y recuerda, se vuelven una sola carne. Dios dijo que lo que Dios juntó, nadie puede separarlo. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Una sola carne. Entonces, ¿en dónde está el pecado? En la carne. Entonces, cuando alguien se une con una persona sexualmente, se vuelve una sola carne.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que al hacer una sola carne, la maldad, la concupiscencia que trae la otra persona con la que se tuvo relaciones, se pasa a uno y el otro se pasa al otro. Entonces, la vida se vuelve más complicada, más complicada. Y lo vemos con algunos hermanos que estaban en Cristo y cayeron. Y de repente te ves que ya se casaron con uno o con otro, o que tuvieron una infidelidad. Qué difícil es, mis hermanos, que vuelvan a regresar al camino del Señor, porque ya se hicieron una sola carne y tienen una manera de pensar difícil, ¿no? Yo recuerdo puedo poner varios ejemplos, pero me acuerdo uno mucho que estábamos ahí en una plaza comercial y me encontré un hermano que iba muy bien, pero de repente se unió con otra persona y le falló a la esposa y en fin, ya andaba, no se había vuelto a casar, pero ya tenía varias novias y todo, y me lo encontré y así como haz de cuenta que estaba hablando con uno del mundo, ¿sí? Así, o sea, me vio hasta molesto, pero dije, no es él, es el espíritu inmundo que mora en él, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta para estar orando. Y bueno, yo les decía el día de ayer que íbamos a ver el día de hoy, ¿sí? Un ejemplo donde vemos un abuelo que hace lo malo delante de Dios, es un rey, y después viene su hijo, hace lo malo, y después viene otro hijo que se llama Josías, y hace lo correcto delante de Dios, ¿sí? Y dices, bueno, ya de aquí en adelante no, después de ese rey que hizo lo bueno, el hijo de ese rey hace lo malo, ¿no? Entonces dices, ¿por qué es ese comportamiento? Bueno, la explicación que podemos y hasta donde podemos ver con lo que nos ha revelado el Señor es que son los espíritus inmundos que viven en cada persona. Recordemos que estas historias que vamos a ver ahorita, desde luego que son de 3 personas que todavía Jesucristo no venía, eran del pueblo hebreo, eran de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y entonces, recuerda aquí, ya que tengo abierto el libro de Marcos, que el Señor Jesucristo cuando le dijeron los demonios que por qué vienes a atormentarnos, el Señor Jesucristo le habló a los demonios. Estando el hombre ahí, le habló a los demonios, porque fíjate, en Marcos 5, 8, ¿sí? Le decía, sal de este hombre. O sea, tú que me hablaste, sal de este hombre. Sal de este hombre, espíritu inmundo, ¿sí? El Señor no sabía en ese momento no dijo cuántos eran, Él lo sabe todo, ¿no? Pero estaba nuestro Señor Jesucristo como hombre, pero ya como tú y yo podemos reconocer cuando alguien habla y dice, espérame, espíritu inmundo, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿cómo te llamas? Espíritu inmundo, ¿cómo te llamas que estás habitando ahí? Y entonces le respondió con la misma lengua que usaba, la lengua de este hombre, sí, porque estaba dentro de del endemoniado gadareno. Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces fíjate, cuando tú estás hablando con una persona, a veces te contesta el demonio, en un inconverso, es decir, en alguien que no está en Cristo, ¿no? Entonces podemos entender claramente que cuando el Señor Jesucristo dijo que no vengo a unir, sino a dividir, van a quedar en contra de su padre, de su madre, de sus hermanos, de su suegra, de todas esas cosas, no me acuerdo el versículo. El Señor Jesucristo se está refiriendo a eso, o sea, alguien llega y nace de nuevo y se va gozoso diciendo, soy hijo de Dios, y llega a su casa y les empieza a compartir con mucho gozo. Y entonces les empieza a decir, ¿qué creen? Jesucristo llegó a mi vida, me ha transformado, me siento muy bien. Y la familia, lo primero que hace es que lo trata de hacer a un lado. Ya, espérame, tú sigue tu
tu rollo, qué bueno, pero no es la familia, son los espíritus inmundos que están en esa familia. María Rosas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Entonces, por eso dice, los enemigos serán los de su casa, ¿sí? Pero no es el enemigo las personas, son los espíritus inmundos que están ahí. Esos son los que son ya enemigos de esa persona, porque una vez que tú naces de nuevo, recuerda claramente, Dios pone primeramente un espíritu nuevo en ti, porque no se puede echar vino nuevo en un odre viejo. Y en el momento que naces de nuevo, entonces para nacer de nuevo necesita salir el espíritu inmundo. Y entonces en ese nacimiento que es por fe y por gracia somos salvos, en ese momento que entra el Espíritu de Dios, ya la casa está limpia. Amén. La casa está limpia. El espíritu inmundo ya salió junto con ese espíritu viejo que teníamos. Y Dios nos regala un espíritu nuevo. ¿Sí? Un espíritu nuevo, y entonces entra el Espíritu Santo y empieza a habitar en nosotros. Por eso cambiamos, por eso cambiamos tanto. O sea, me refiero, nos damos cuenta que la vida nos transformó impresionantemente y empezamos a dar nuestro testimonio, y cuando nos invitan ahí en la iglesia y nos dan el micrófono para decir, ¿quieres decir algunas palabras? Déjame decir mi testimonio. Entonces sale todo. Hermanos, yo era borracho. Hermanos, yo era mujeriego. Hermanos, yo era así. Hermanos, yo golpeaba. Hermanos, yo hacía esto. Pues sí, todo lo que te hacía hacer el espíritu inmundo. ¿Sí? Todo lo que te hacía hacer el espíritu inmundo. Y entonces por eso el Señor Jesucristo en otra parte dice que cuando alguien se aleja, dice, si el Espíritu Santo sale, entonces regresa el espíritu inmundo, pero viene con otros 7 peores, que los que estaban antes. Entonces el estado postrero de esa persona que ya estaba en Cristo viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, nosotros lo que debemos hacer es que nos podemos enojar, como dice la palabra de Dios en Efesios, airaos, pero no pequéis. O sea, evitar pecar porque nos volvemos esclavos de aquel que obedecemos, dice en el libro de Romanos, ¿sí? Y entonces, mira, vamos aquí al libro de Segunda de Reyes 21. Y vamos a empezar con la historia de este rey Manasés, ¿sí? Recuerda que ya en esta parte que estamos leyendo, para aquellos que no lo tengan claro, ya estamos hablando, ¿qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Ya estamos hablando del reino dividido. Acuérdate que Salomón hace una apostasía teniendo mujeres del mundo. El Señor por eso dice que no amemos al mundo, porque el mundo nos va a alejar de Dios. Por eso también el Señor dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? O sea, ¿qué comunión tiene Belial? Y mira, vale la pena ir ahorita ahí ese versículo en Segunda de Corintios 6, perdón, sí, creo que es Segunda de Corintios 6, sí, dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios 6, 14, y eso yo sé que aplica a unirte en un negocio, en esto, pero el más importante que yo puedo ver de no unirse en yugo desigual es cuando los jóvenes nacen en Cristo, están en familias cristianas, fueron educados en Cristo, pero el jovencito, sea mujer o sea hombre, se enamora uno de los del mundo y entonces empieza a argumentar que qué tiene de malo, que por qué somos exagerados. Y el mundo dice, cuidado con esas personas, porque tienen prohibido casarse con
con otros, son de los que no toman y no sé qué tanto dicen, ¿no? Y entonces nos ponen así de nombre, son aleluyos, son los que dicen qué tiene de malo que uno de esa religión se case con uno de los con un católico, por darle un nombre, que es lo más tradicional, ¿no? O sea, que un evangélico se case con un católico. Y entonces empieza hasta la lucha de ¿en dónde va a ser la boda? Ah, no tiene que ser católica, ah, no tiene que ser cristiana. Y luego de repente quieren que ahí le mezcles, ¿no? Dice, ¿qué tal si vas pastor nos acompaña a la iglesia católica y ahí le da una bendición a mi hijo porque se va a casar, o a mi hija que se casó con uno de allá? No, 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 no. Dios es muy claro, mis hermanos. El Señor dijo en 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué está diciendo? Un incrédulo es alguien que no ha nacido de nuevo, por lo tanto está gobernado por el espíritu inmundo que tiene. Un nacido de nuevo es alguien que está gobernado por el Espíritu de Dios. Y aunque tenemos al Espíritu de Dios, traemos una lucha con la carne. Así es que Dios dice muy claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Todo lo que mueve Satanás es injusticia, todo lo que mueve Dios es justicia. ¿Qué comunión la luz de Cristo con las tinieblas? Y esto se lo digo a muchos papás que tienen hijos ahorita, ¿sí? Que tienen hijos que van a llegar a la adolescencia, si no es que ya están, que si se enfrentan a una situación de esta, tienen que ser verdaderamente radicales, porque esto no es un juego, no es de que qué tiene, se pueden ir adaptando poco a poco, no puedes pensar, papá, como los del mundo, tienes que ser radical. Y cuando tú paras una cosa a tiempo, se acaba el problema, pero si la dejas avanzar, se vuelve muy complicado. Dios es poderoso para regresarte a tu hijo al redil si tú eres obediente. Y en nuestro caminar en Cristo hemos visto casos donde se deja crecer el problema y después no lo paras. No lo paras. Dios dijo claramente, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero ¿cuáles? Si yo veo al jovencito, a la jovencita, que sí, yo sé que son de otra religión, o dices, o que son de la tradición que tiene, ¿no? Y no, tienes que ver lo espiritual. Tienes que ver lo espiritual. Bajo todo lo que hemos estado hablando, quien gobierna para hacer el mal es el enemigo, así es que no es un juego, no es qué tiene, o sea, por qué, si puedes hablar con ellos, qué vas a hablar, o sea, estamos hablando que nadie puede gobernar a Satanás, ni solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dio ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así es que, mis hermanos, todo lo que tú veas en un comportamiento de un incrédulo, tienes que pensar en lo espiritual. Y si alguien ya nació de nuevo, entonces su problema es que trae una lucha con la carnota, ¿no? O sea, que con toda la concupiscencia que está ahí. Entonces, muchas veces nosotros ahí, porque siempre decimos, es que yo amo a mis hijos, y el Señor Jesucristo dijo, el que ama a hijo más que a mí no es digno de mí. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y entonces es lo que tenemos que recordar, esos versículos que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y los cristianos nacidos de nuevo, sin tener la comprensión de estos versículos, dicen, pero es que es mi hijo y yo lo amo. Y no les importa lo que dice la palabra de Dios, y las consecuencias son tremendas.
En cambio, si tú obedeces a Dios, hay todo el poder de Dios que te va a solucionar ese problema, porque Dios es grande y maravilloso. Entonces dice en el versículo 15 de 2 de Corintios 6, qué concordia Cristo con Belial. O sea, ¿cómo van a poderse llevar una persona que cuando entra en su mal, el que habla es el demonio, y el otro cuando habla habla el Espíritu Santo? ¿Qué concordia, qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Por lo tanto, el Señor nos dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿No? Ahora, en los tiempos del rey Salomón, bueno, pues Salomón conocía la ley, era por mandamiento, no habitaba el Espíritu Santo, pero él sabía que no debía haberse unido a esas 1000 mujeres que tuvo, ¿no? 700 reinas y 300 concubinas, ¿no? Entonces, la ira de Dios vino y se dividió el reino. Se dividió el reino en 2 partes, ¿sí? Es decir, todo lo que dependía de la casa de David, que era Judá, se quedó un reino y se quedó otro reino con las otras tribus, las tribus del norte. Y eso fue profetizado por el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, por la apostasía que tuvo Salomón, porque él no debe haber hecho, porque ¿qué hicieron todas estas mujeres? Lo llevaron a una apostasía, les hizo a ellas lugares de adoración donde él adoró también, y vemos ahí en esta historia cómo falló después de un hombre que le hizo un templo a Dios y adoró a Dios y le dio Dios sabiduría, y cómo se apartó por haberse unido en yugo desigual, ¿sí? Bueno, entonces, esta historia que vamos a ver aquí de Jeroboam, ya es un rey que era de Judá, es decir, de los 2 reinos, él estaba del lado de Judá, y vemos que podemos decir que este rey es el que, haz de cuenta como cuando dicen, ya fue la gotita que derramó el vaso en nuestro Señor, en nuestro Padre Celestial. O sea, ya su ira estaba ya molesto con los 2, con los del norte y con los de Judá, de tanta maldad, ¿sí? Y entonces ve aquí, en Segunda de Reyes 21, dice, de 12 años era Manasés, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, el nombre de su madre fue Jepitza, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Recuerda que el Señor echó afuera todas esas naciones a través de David, ¿sí? A través de David que pudo echar a todas las naciones. Y eso hay que verlo espiritualmente. Tú tienes que echar fuera todos esos demonios que son abominaciones para Dios. Versículo 3, porque este Manasés volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre, otro rey, de ahí del lado de David, o sea, del lado de Judá, dice que volvió a edificar, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, o sea, ya los había derribado, y levantó altares. ¿A quién? A Baal.
e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. ¿Sí? Qué impresionante. Adoró el ejército de los cielos, ¿no? No del tercer cielo, sino adoró a las huestes de maldad en los lugares celestes. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Sí? Ahí están todos esos que se están basando siempre en los signos zodiacales, que si tú eres Génesis, que si tú eres esto. Cuidado con todas esas cosas que no son de Dios. Y dice en el versículo 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y aquí no escucharon el pueblo, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Fíjate nada más este rey Manasés. No solamente indujo al pueblo a hacer lo malo, mas dice, vamos a leerlo otra vez, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones, o sea, peor que lo que estaban haciendo en el mundo. Pablo se refiere, por ejemplo, a los corintios cuando dicen, ni los del mundo en esta iglesia de los corintios ni los del mundo hacen lo que ustedes están haciendo, tanto que uno de la iglesia de ustedes tiene por mujer a la mujer de su padre, o sea, no su mamá, a una mujer que tenía su papá, él andaba con ella. Dice, ¿cómo es posible que están permitiendo eso, no? Y esto lo menciono para poderlo relacionar con la importancia de ser muy radicales, ¿sí? Fíjate, la dictaminación deja ahí una marca y ve aquí a 1 Corintios 5, ¿sí? Y ve lo que estaba haciendo esta iglesia, que la compara, en este caso Pablo la compara con cosas que ni siquiera los del mundo hacen, ¿eh? Dice en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, los inconversos. Dice, lo que están haciendo en esta iglesia está peor que lo que hacen los gentiles, ¿sí? Y es que nosotros como cristianos, después siempre es cierto, Dios nos dice que seamos misericordiosos, pero tenemos que apoyarnos en la Biblia. Muchas veces, como decía yo el día de ayer, te toca que un hermano hace lo incorrecto, y en especial ministros que se vuelven a casar y después te presentan a la nueva esposa para que le digas pastora, y él es el pastor ahora, y quieres que ores por ellos y que Dios los use poderosamente, cuando dejó a la otra esposa y le fue infiel y tuvo
hubo toda una tormenta en todo en la iglesia de Cristo ahí, y entonces de repente te salen con que tú eres de los que no perdonan y Cristo ya me perdonó, Dios ya me perdonó, y yo digo, sí, Dios perdona, gloria a Dios por eso, y nosotros tenemos que perdonar, pero la verdad dices, a ver, yo no puedo. Así como de repente ahora ya llegas con otra mujer y ahí abriste otra iglesia y dice, como dice Pablo, dice, unos por envidia y otros por de corazón recto, pero Cristo sigue siendo predicado, ¿no? Y entonces te es difícil, o sea, dices, espérame, yo te perdono, mi hermano, pero ya vuélvete nada más congregante, o sea, deja que Dios vaya acomodando las cosas, pero no vuelvas otra vez ya levanté otra iglesia o ya estoy así en este ministerio. Entonces, debemos dejar que Dios vaya haciendo la obra. Pero aquí también nos pone casos donde nosotros tenemos que actuar como iglesia y ser radicales con las cosas. Aquí dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice que lo que está sucediendo, esa fornicación que está sucediendo en la iglesia, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, tanto que uno de la iglesia tiene la mujer de su padre. Si tú ves Levíticos, dice claramente que de ninguna manera ni a tu cuñada, ni la hija de tu hijo, ni la esposa de tu papá si se volvió a casar, que no te unirás con ellas. O sea, esa es la ley y sigue siendo vigente la ley, ¿sí? ¿Qué tal, María Antonieta? ¿Cómo estamos? Entonces, mis hermanos, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, y ustedes están envanecidos, o sea, ¿sí? ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y mira, yo veo en otros casos, en otras iglesias donde no lo estamos restaurando. ¿Tú qué vas a restaurar si el único que restaura es Cristo? Y entonces, ¿qué hace aquí? Pues lo estamos restaurando porque cayó. Pues sí cayó, pero el Señor deja que trate con él para que, porque no tanto que lo recibas como congregante, ok, lo recibo como congregante, pero no le doy ningún ministerio ni servicio ni de nada. Hasta que Dios vaya poniendo, recuerda que quien da todas las cosas que tenemos que hacer en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, el cual es el que gobierna la iglesia y es el que decide en la iglesia. Amén. Entonces, fíjate, la manera en que actúa Pablo es la más correcta, porque dice en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, a este fornicario que tiene la mujer de su padre. Y dicen en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, la salvación no la perdió, no alcanzó corona, no fue al cielo. Sin embargo, Dios va a tratar con él para hacerlo salvo. Ya era salvo, porque estamos hablando de una persona que puede decir, a lo mejor ese ni cristiano era. No, sí era un hijo de Dios, que cayó porque la carne le ganó. Entonces ayer decíamos que tengamos mucho cuidado con las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que genera un error. Entonces, quiero ser claro, o sea, muchas personas llegan divorciados, separados de su primera familia y conocen a Cristo. Entonces, el mismo Pablo dice que ya quédense como están, o sea, ya quédense en Cristo como están,
porque antes eran gobernados por Satanás, ahora son gobernados por el Espíritu de Dios. Pero ya estando en Cristo, ya no es de que me divorcio y me vuelvo a casar y Dios sí te perdona, pero no vuelves a ser el mismo, como dice en Hebreos. Imposible, dice en el libro de Hebreos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, en este caso de este rey Manasés, ¿sí?, de que hizo cosas peores que las de las naciones que Jehová había echado fuera, ¿sí?, como en el caso de Corintios, ¿no? Y dice en el versículo 21, 9, dice, mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel, ¿sí? O sea, el Señor está con nosotros, o sea, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 los va a sacar el Señor, si estamos en obediencia a la palabra. Dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, aquí viene la sentencia de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, ¿sí?, ¿sí?, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, o sea, de lo que va a venir. O sea, fíjate, yo veo así las cosas y creo que este Manasés, igual que todos los reyes que vemos aquí en Segunda de Reyes, en Crónicas y en Primera y Segunda de Samuel y todas esas partes donde Dios nos empieza a mostrar que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de nuestro Dios, yo veo que todos esos reyes no tenían el Espíritu Santo. O sea, ellos eran guiados por el Espíritu de Dios, pero a través del profeta. El profeta mandaba y decía, vele, dile esto, o el mismo rey iba y consultaba al profeta para que fuera guiado. Quiere decir que había un espíritu inmundo en todo el pueblo de Israel, dentro de cada persona, porque aún no se hacía la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, ¿sí?, para andar en una vida nueva, ¿sí? Y entonces, piensa tú en esto, ¿contra quién será más fuerte el castigo? ¿Contra alguien que no tuvo al Espíritu de Dios que lo redarguyera, o alguien que tuvo al Espíritu de Dios que lo redarguía? Desde luego que va a ser más fuerte la molestia de Dios con aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios y desobedecemos. Entonces, por eso el Señor dice que no nos jactemos. Y mira, vamos aquí al libro de Romanos 11. Vamos aquí al libro de Romanos 11. Y dice aquí, Romanos 11, 17. Romanos 11, 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, se está refiriendo a nosotros siendo un olivo silvestre, ha sido injertado en el lugar de esas ramas que fueron desgajadas, porque recuerda que el tiempo para el pueblo de Israel es hasta que haya entrado la plenitud de todos los gentiles, ¿sí? Haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, la mayor parte de los gentiles
es cuando el Señor va a darle entrada a su pueblo. Así es que ellos fueron desgajados, porque ahorita no están ellos en Cristo, ni creen en Cristo, están endurecidos. Para ellos es un profeta. Yo he platicado con algunos judíos que he podido lograr alguna confianza, y quizás tú también con alguien, y le digas así, bueno, ¿y para ti quién es Cristo? Y entonces dicen, para nosotros Cristo es un profeta, ¿no? Entonces, entonces dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, tú estás disfrutando de la presencia de Dios. Y cuántos de nosotros, cuando estamos en una comunión con el Señor, o en esos momentos cuando se derrama el Espíritu de Dios en tu vida y te hace llorar, o te pone en un gozo inexplicable, estás disfrutando de la rica savia del olivo. Dice en el 18, no te jactes contra las ramas. O sea, no nos jactamos contra todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, porque por ellos es la ley, por ellos dice, así dice el apóstol Pablo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, la raíz es Cristo, la rica savia, ¿no? Dice versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, porque no, con tantas señales que había, fueron duros de corazón y no reconocieron que estaba llegando el Mesías a su vida, porque el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y después vemos cuando los discípulos dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ustedes, discípulos, les es dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no. Ahí fueron descartados, tal y como le fue profetizado a Daniel, que hasta la semana 70 van a ser restaurados ellos, ¿sí? Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. Así es que no puedes ensorbecerte, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Y esto dices, a ver, pastor, ¿por qué nos pones todos estos versículos como amenaza? Más bien, más que como amenaza, es una exhortación a ser obedientes a Dios. ¿Sí? No nos captamos efectivamente, tenemos que orar por ellos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia por ellos. Entonces, mis hermanos, lo que nos tenemos que ver es que si Dios no los perdonó a ellos y los mandó hasta la semana 70 o hasta la gran tribulación, ¿sí? Y los va a salvar, pero no irán al cielo. Claro que van a ir aquel remanente que Dios escogió para hacer la nueva Jerusalén, de ellos y de nosotros los que alcancemos corona. Pero la mayor parte van a ser salvos, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, vendrán de oriente, de occidente, mas los hijos del reino se irán a las tinieblas, ¿no? Dijo el Señor Jesucristo. Entonces, familia García, ¿cómo están? A Lulu ya la había saludado. Y entonces dice en el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, cuidado, Dios es severo. Dios es bondadoso y no dudamos de su bondad, pero Dios es severo. Entonces, regresando a la misma pregunta, ¿tú con quién crees que vaya a tener más misericordia de Dios? ¿Con aquel que desobedeció, pero no tenía el Espíritu Santo, ni tenía un espíritu nuevo, ni estaba en el nuevo pacto, como fue este rey Manasés, ¿eh? ¿O va
o va a tener más misericordia con el que ya tiene a Dios en su corazón y es guiado por el Espíritu de Dios. Va a ser más severo con nosotros. Va a ser más severo con nosotros. Así es que mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces. ¿Lo quieres volver a leer, mi hermano? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí? ¿Sí? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Sí? Así y aquí nos hace una comparativa tremenda, porque recuerda que tú y yo no éramos pueblo de Dios, mas si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Y aquí tienes un rey Manasés. Un rey Manasés, ¿sí? Así es que aquí vemos a un rey Manasés que está diciendo lo que les iba a llegar, que le van a reteñir el castigo que le venía a ellos. Y dice en el versículo 13, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, dice, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Y ahí viene ese castigo de los 70 años que fueron dispersados, porque después yo creo que de los que hizo que la gota se derramara ya de la paciencia de Dios, fue este rey Manasés. ¿Sí? Es como que él estableció antes de que se iniciaran los 70 años que Dios los entregó en cautividad, ¿sí? Con este rey Nabucodonosor y después con los del rey de Siria, que ya fue el tiempo que le tocó a David, ¿sí? Y entonces, y desampararé el resto de mi heredad, dice versículo 15, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, ¿sí? Dice versículo 16, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice en el 17, los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. O sea, hizo más cosas, ¿sí? Dice en el versículo 18, y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, y en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Y mañana vamos a ver cómo se comportó el hijo de Amón, que si lo lees y le das una leída ahorita rápida, te vas a dar cuenta que también hizo lo malo, pero cuando llegó el nieto, o llegó el hijo de Amón, o el nieto de Manasés, hizo todo lo contrario. Es que hay una voluntad, mis hermanos. Hay una carne, pero hay una voluntad. Hay una voluntad. ¿Sí? Y esa voluntad es cuando tú dices, espérame, el Espíritu de Dios me está redarguyendo y no debo de hacer esto, no debo de hacer aquello. Tengo que obedecer a Dios, mi carne me quiere ganar, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a terminar dándole la gloria y que nos dé toda la fuerza el Señor Jesucristo, porque
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando la carne nos quiere ganar. Cuando dice la palabra de Dios, sí, ok, airaos, pero no pequéis. Ya entró la molestia, ya entró, pero no la continúes, no sigas con la discusión, con el pleito, ya mejor entra en paz y que Dios ordene todas las cosas. Todas las cosas llévalos a los pies de Cristo y Él es tu cabeza, Él es quien te va a guiar y Él es el que va a ordenar. Nunca hagas tu propia justicia, deja que Dios ordene las cosas. Así es que vamos a terminar pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo nos ayude en todos esos momentos cuando somos tentados y que estamos por pecar o llegamos a pecar, que nos ayude a que sean solamente que estemos airados, pero que no pequemos y que no cometamos un error más allá de esas cosas que es difícil volver a restituir porque todas las cosas tienen sus consecuencias. Recuerda lo que decíamos ayer, ¿sí? De nuestro hermano Wayne y sus proverbios, ¿no? Hermano, el huevo revuelto ya no vuelve a ser huevo. No lleguemos a esos casos porque la vida no vuelve a ser igual. Sí es cierto, si la carne nos gana, airémonos quizás, ¿sí? Pero regresemos a la comunión con Dios. No caigamos en pecado. No tomemos decisiones, sigamos creciendo, obedezcamos a Dios con esa voluntad de decir, Señor, está claro todas las promesas que tienes para mí. El diablo te va a tentar, el diablo te va a provocar a ira, el diablo va a venir a atacarte. Eso ya lo sabemos, por eso recuerda que la lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra esos principados, contra esas potestades. Así es que mi hermano, aquí está la palabra de Dios. Yo solamente fui un instrumento para decírtela. Y cierra tus ojos y dile, Padre mío, creador del cielo y de la tierra, no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación, Señor. Líbrame de todo mal, Señor. Líbrame de todo mal, Señor. Ayúdame, Señor, para que cuando mi carne quiera pecar, Señor, que no llegue yo a la ira en el momento en que se pierde el control de uno mismo o hacer cosas que no vienen en tu palabra. No me dejes caer en tentación. Tú conoces mis debilidades, yo las conozco, Señor. No permitas que yo caiga en ellas. Te ayudo, Padre. Te pido, Padre, que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Fortaléceme, Señor Jesucristo, y no me dejes, Padre, Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias mis hermanos, pues solo es la palabra de Dios y la obra es de Dios y Él es el único que nos puede guiar en todo esto. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que sea su Espíritu Santo quien nos esté guiando a toda verdad. Bendiciones mis hermanos, los amamos a todos. Bye mis hermanos, buenas noches, nos vemos mañana.